Alfita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Carito, muy buenos días. Feliz de volver a verte. Dando gracias a Dios por esta oportunidad bellísima Tan de linda. volver a estar contigo. Qué rico. Alfita, tú eres una persona muy, muy, muy marcada en mi vida. Hoy quise invitar a María Alfa Pena, una mujer definitivamente mid, una mujer integral, conectada con el amor verdadero, conectado con el amor divino, conectado con el amor de Dios. Es una mujer que toda la vida ha sido muy, muy chic, muy puestica, muy linda, súper activa intelectualmente y con una espiritualidad que ha impactado a miles y miles de familias. Alfita, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Alfa Pena desde esa integralidad de mujer mid, cuerpo, mente y alma? Tan bonita, Carito, muchas gracias. De verdad que mi agradecimiento profundo primero a Dios y a ti por esta oportunidad de estar aquí presente en esta comunidad MIT que tú estás liderando en este momento. Mi nombre es María Alfa, como tú lo decías, Pena Chávaro es el de mi madre. Tengo el D de claros porque me casé muy joven. Soy gerente social comunitario con una experiencia y una formación en familia de más de 35 años en mi arquidiócesis, empezando con encuentro matrimonial acompañando a matrimonios y familias en su relación. Mis últimos 30 años capacitándome con la Fundación Mexicana Familias Fuertes, terminando diplomados en acompañamiento familiar y resolución de conflictos para tener mucho más herramientas en esta labor tan bonita que el Señor ha puesto en mis manos. Entonces, así he obtenido, pues, de verdad, para esa hermosísima misión, lo que necesito como ese gran reto de apoyar en este tiempo con todas esas novedades y con todo eso que la familia de hoy de verdad exige, porque la familia cambió hace mucho rato. No somos los mismos, las mujeres, ni los hijos, ni los señores. Entonces tenemos que prepararnos, porque no podemos seguir con lo que traemos desde casa y con lo que hemos venido manejando. Ya definitivamente tenemos que volver al centro, a esa parte de mujeres de verdad valiosas, de mujeres de verdad con ese sentido también, no solamente de compañeras y ser profesionales, trabajadoras, emprendedoras y hogareñas, sino también esa mujer guerrera, pero soñadora, atrevida, apasionada, que también somos complicadas, es verdad, y tenemos que reconocerlo, pero además de todo eso, lindas, inteligentes, que es lo que tenemos que valorar en nosotros como mujeres Miss definitivamente. Qué belleza todo eso que tú dices. Alfita, hoy en día tú decías que, bueno, la familia se ha transformado, ha cambiado y las mujeres también, ¿no? Venimos de una historia, pues, de imperfección, ¿no? De debilidad, venimos de una historia de pronto ver a nuestras mamás a veces sufrir muchos por esos papás machistas o a veces esas mamás que veíamos que se acomodaban y no podían cumplir sus sueños a otro extremo ya de desaforarnos por cumplir todos nuestros sueños y querer ser libres y entonces no querer de pronto a veces incluso más la soledad que vivir en pareja o vivir en pareja a raticos y al final hemos estado como atrapadas en los dos extremos, ¿no? En el extremo donde digamos de nuestras madres o de nuestras abuelas, pues de no poder tener ese desarrollo intelectual y en la actualidad es en darle demasiado peso al desarrollo intelectual, sin que sea malo, claramente no es malo, es buenísimo, pero simplemente es ponerlo en su justa medida para darle espacio a esos otros aspectos que somos como mujer, que son una mujer pareja o una mujer en soltería, porque al final es una vocación, o una mujer al servicio de la comunidad, pero todo en equilibrio. Yo siento que hoy las mujeres tenemos un reto muy grande, Alfita, porque estamos pasando de un atrapamiento a otro atrapamiento. ¿Cómo lograr esa libertad? Y cómo eso que tú haces, Alfita, logra ayudar a transformar mente no solamente a las mujeres, sino a las familias a través de permearlas a través del amor verdadero. Cuéntanos un poco de esa labor hermosa que tú haces. Bueno, primero que todo, tenemos que ubicarnos. Somos seres eh,
un todo, somos un todo, con cuerpo, alma y espíritu. No somos seres aislados ni divididos, somos seres realmente caminando, aprendiendo en una experiencia muy humana, aprendiendo a amar. Si nosotros somos conscientes que hemos venido en un aprendizaje con una misión concreta, de verdad estaremos poniendo como las pautas para todo eso que tú mencionas de ser una mujer exitosa, de construir una familia, pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Hemos olvidado pues también que venimos de la debilidad y hemos caminado hacia la fortaleza, buscando ser mejores, buscando el éxito, buscando como profesionales, como esposas, como madres los que tienen sus hijos. Pero hemos olvidado que venimos de hogares que se caracterizaron por sus debilidades, por algunas carencias. A veces hasta venimos de hogares rotos y esas situaciones nos han condicionado también, con muchos temores y muchos miedos que no hemos logrado soltar. Pero lo importante es que todos podemos, al entender y abrir la conciencia y darnos cuenta de qué es lo que traemos para cambiar esa historia y a través de eso construir esas familias fuertes que estamos necesitando en este momento y que son las que el mundo quiere destruir. Entonces, necesitamos familias fuertes y para de verdad lograrlo, encontramos que somos seres, como decía anteriormente, integrales, seres espirituales pasando una experiencia terrenal hermosísima en ese aprender a amar. ¿Y en dónde aprendemos? Justamente en ese ambiente familiar con todas las falencias que les acabo de describir. Y ahí en ese ambiente es que aprendemos de las emociones y de los sentimientos. Muchas emociones y sentimientos en positivo o también en negativo han quedado de nuestra infancia. Y esas precisamente historias de vida, de dolor o de alegrías, tristezas y emociones son las que consciente e inconscientemente en un momento dado condicionan nuestros comportamientos, nos dejan Ay, atrapados en un mundo en el que a veces caemos y no entendemos. ahí quiero hacer un stop, Alfita. Tú hablas de que hay unas condiciones de unas familias en las que venimos y que también obviamente somos porque es un caminar, ¿no? Es un caminar por el mundo, un peregrinar de la debilidad para la fortaleza, que tenemos unas historias que seguramente nos condicionan, pero no nos hacen, ¿no? ¿Cómo cambias tú hoy realidades de familias? Cuéntanos una historia en particular que te haya impactado y que sea como ese común denominador de lo que hoy pasa con las familias y con esa a veces decisión de, no, es que yo prefiero estar solo, es que yo prefiero estar simplemente que nadie me moleste, porque en teoría esa es la felicidad del mundo, ¿no? Estar tranquilo, pero ¿realmente es estar tranquilo? Pues que estamos en un nivel de espiritualidad tan básico en donde estamos buscando simplemente una tranquilidad mental, pero no espiritual. Entonces, cuéntanos un poco cómo haces que las familias pasen de un condicionamiento a cambiar sus realidades. Y cuéntanos una historia de una familia que te haya impactado, de las miles que has atendido. Bueno, te voy a contar la historia de María. Es una historia que nunca olvido porque fue una niña aproximadamente 30 años con un dolor inmenso en el corazón, lloraba y lloraba, se sentía rota por dentro al sentirse de nuevo fracasando en su tercera relación con 2 hijos y en la que creía que definitivamente se iba a quedar y que, y que iba a ser muy feliz, pero de nuevo se encuentra con esa parte donde ella no sabe qué hacer. Entonces, vemos qué pasó con María, que en una desconexión emocional. ¿Por qué desconexión emocional? Porque lo que nos sucede siempre está muy conectado con una parte de nuestro ser
y generalmente de nuestra infancia. En el caso de María, ella sufría la ruptura de sus relaciones cada 6, 8 años. Entonces, en 8 años uno cree que pues yo ya voy bien, hay una estabilidad emocionalmente, económicamente, ya hay una relación mucho más profunda, pero ella entre los 5, 8 años las relaciones se rompían. Entonces, después de que le escucho casi 2 horas y llorar y llorar y llorar contando de sus relaciones que necesitaba, que es mucha escucha definitivamente, le pregunto, cuéntame de tu infancia. Y entonces ahí empieza el relato y narra algunas situaciones que, sin exagerar, cuando ella entiende que ese momento de su infancia la conecta con el momento que está viviendo, se da cuenta y para de llorar, y para de ¿Qué le llorar, y la pasaba? ¿Qué le pasó niña, en la infancia? ¿Que hacía relación con sus rupturas? yo le digo, cuénteme, y entonces empieza que el primer dolor es la muerte de su padre. Entonces tiene otro hermanito y se queda en el campo con su mamá y le toca ayudar en la finca. Entonces ella es la que ayuda a poner el fogón, a poner la leña y empezar a hacer como las cositas del alimento para su madre y su hermanito y el señor que les ayuda en la finca. Entonces ella cuenta que cuando la mamá iba al pueblo por provisiones, ella se quedaba y el señor empezaba a quererla tocar. Ella se asustaba y se escondía. Entonces, cuando la mamá llegaba, la regañaba porque no tenía en orden o las cosas que necesitaban que le habían dejado de tarea. Entonces, ella le cuenta a la mamá que el señor intenta tocarla y que la busca mucho y que le da miedo, pero la mamá no le cree. Entonces ahí está la primera herida de esa niña donde se siente abandonada, su mamá no cree. Claro. Entonces ella sigue viviendo ahí con su miedo, pero al tiempo la mamá termina viniéndose al pueblo y se viene al lado de una tía, es decir, de una hermana de la mamá, donde es muy feliz porque la tía tiene un primo y el primo es mayor que ella y juegan y él la cuida, salen las dos a trabajar y ella queda con el primo siendo niña. Pero el primo es un muchacho ya que va creciendo y cerca de sus 14 años, ya ella tiene entre 7 y 8 años, un día abusa de ella. Pero la niña nunca le cuenta a la mamá porque dice que ella nunca le creyó cuando le contó lo del señor, lo del trabajador de su finca. Entonces, ¿qué le va a creer ahora? Entonces se guarda. Y dice que ella, después de amar tanto a su primo, lo odió y lo olvidó. Es decir, ella bloqueó esa parte de su ser y pero eso del primo ella no lo recuerda en ese momento. Ella me cuenta hasta el señor donde ella tenía 5 años. Entonces le digo, no, debe haber algo más. Necesito que te ubiques, vuelve a tu ser. Ese es volver a tu centro, porque no somos seres fraccionados. Somos seres realmente de cuerpo, alma y espíritu, integrados. No podemos estar desconectados porque esa es lo que nos está sucediendo en este momento, esa gran desconexión emocional. Ella no recuerda esa segunda parte y entonces le dejo la tarea. Lo significativo del encuentro con ella es que llega una niña con el cabello maltratado, pues mal peinado, recogido, con una tristeza infinita, con un rostro que no brilla. Y después de que ella entiende lo primero que le pasó, se suelta el cabello con sus rizos hermosísimos, cómo le empieza a brillar la piel, su mirada, es decir, es ver como que la persona realmente volvió a la vida. Es decir, ese ser marchito, ese ser dolido, ese ser derrotado que llegó en un momento dado al empezar a comprender, porque es que comprender es aliviar,
comprender qué pasó, comprender por qué me pasa. Eso empieza a aliviar. Y entonces le digo, pero te falta, tienes que encontrar la raíz, porque cuando llegamos al punto raíz, entendemos la realidad de nuestra vida para poder empezar ahí sí ese gran proyecto de amor y de vida que Dios puso en nuestras manos y que no está afuera, está dentro de nosotros con ese ser divino, ese ser especial, ese amor de la vida de Dios que habita en cada uno de nosotros, pero que no queremos escuchar y que muchas veces caemos en una religiosidad extrema y nos creemos que ya vamos, y sí, importante escuchar la palabra de Dios, frecuentar la Eucaristía, el Santísimo, ir ahí a ese Padre amado, a que nos recoja en sus brazos, a que nos lleve, a que nos ilumine, nos dé la sabiduría que estamos necesitando. Hay que pedirla, a Él hay que pedirle, porque Él sabe lo que necesitamos, pero si no lo pedimos, no nos lo va a dar. Y hay que Al- saber pedir Alfita, concreto. ahí quisiera hacerte dos preguntas. Ujú. La primera, claro, ella venía condicionada por todas esas cosas que les pasó del Sí. pasado, las hizo conscientes, las entendió y cómo logró sanarse y cuál fue la influencia del amor de Dios allí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que se hubiera sanado con una terapia psicológica normal, tradicional, y se hubiera sanado con una terapia psicológica, obviamente utilizando las técnicas humanas, pero también la oración y el amor de Dios? ¿Por qué fue diferente en ella? ¿Y por qué Yo definitivamente le, cuando tú combinas las herramientas humanas y las herramientas divinas hace un efecto realmente maravilloso? inicialmente, terminando la primera parte de escucha, entonces tiene una tarea y es ir primero que todo a buscar su confesión, es decir, ir al sacerdote, ir arrepentida a entregar esa parte de ella donde por esa desconexión, por ese desconocimiento de lo que está haciendo con su vida, de una relación a otra, rompiendo el corazón de esos niños y cada vez ella, cada vez más rota por dentro, porque cada vez que dejamos una relación, hemos hecho un aprendizaje, malo o bueno, con cosas buenas y malas, pero ese aprendizaje se ha hecho y nos ha dejado como en un libro una cantidad de hojas abiertas, de páginas escritas, con dolor, con alegrías y también con muchas frustraciones y realizaciones. Entonces, dejamos un libro abierto con todo eso sin cerrar y empezamos una nueva relación. Y en esa nueva relación volvemos a repetir la misma historia y en la que siga seguirá igual, porque el problema no es el que llega, el problema somos nosotros con lo que buscamos, con lo que necesitamos. Y a veces buscamos a alguien porque no queremos estar solos, que porque nos acompañe, que porque nos ayude, y es lo peor que podemos hacer, porque tenemos que ser o reconocer que somos seres integrales, somos seres completos, somos una naranja completa. Y como naranja completa, él y yo en relación, dando lo mejor, podremos lograr de verdad esa divinidad y ese gran amor de Jesús en una relación y en una familia, porque a eso vinimos, a aprender a amar en una familia. Ahí recibimos las primeras orientaciones, los primeros valores, el primer amor. Y cómo no entender hoy en día a quienes quieren vivir solas con un hijo o negándole la posibilidad de tener un padre, de crecer en un hogar como familia, con unos hermanos. Entonces, ahí en esos niños que vienen en ese tipo de familia, que es una familia que hoy en día es la familia moderna del hombre o la mujer, porque los hombres también quieren ser papás y solos, o algunas mujeres, la mayoría solos, pero con un egoísmo terrible, donde están negándole a ese hijo la posibilidad de amar, de aprender en esa familia, recibir el afecto, el cariño de sus hermanos
el de sus papás y su mamá juntos, en medio de todas las dificultades. Es que así vinimos a aprender. Es eso lo que estamos de verdad desconociendo, el aprendizaje a que vinimos, porque cuando nos vayamos nos van a preguntar, ese ser superior que nos permitió venir por un tiempo determinado nos va a preguntar, ¿qué hiciste? No, tuve casa, beca y carro y cuántos cartones. Me hice tantas carreras, fui alguien profesional, ilustre, con científicamente pues lo mejor, pero humanamente y espiritualmente, ¿cuál fue tu legado? ¿A quién de verdad acompañaste en ese proceso de crecer espiritualmente y de encontrar a Dios en tu corazón? ¿Qué Alfita, aprendiste? aquí quiero, Entonces, volviendo a la pregunta que me decías con María, tenía que ir al confesionario, ir a reconocer y aceptar su equivocación, su arrepentimiento y su dolor ahí, con todo lo humanamente posible, recibiendo la orientación para poder continuar, limpiarse de verdad en su conciencia y su corazón. Y luego a ir a pagar esa penitencia que nos ponen también ahí en la confesión, ir hasta el Santísimo a hacer esa penitencia, a pedir perdón por todo lo que hayamos hecho, por lo que nos hayamos equivocado. Y nos hemos equivocado y eso nos causa un gran dolor y nos causa una gran culpa, que es la más difícil de sanar, la culpa, el entender que lo hice mal. Esa es la más difícil y esa donde más necesito esa presencia de Dios en mi vida. Entonces, recurrir a la confesión, al Santísimo, para luego recibir a Jesús Eucaristía, que es el que cierra el proceso en esa parte espiritual, como en ese renacer y en ese empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo en esa terapia, también escribiendo mucho toda su infancia, mirando con los pasos que se deben seguir para que pueda ir encontrando verdaderamente lo que dejó bloqueado en una parte de su vida emocional siendo niña. Y ella se va, hace su proceso espiritual y sigue con su proceso escribiendo cuando me llama un día cualquiera y me dice, ay, Alfita, lo tengo, lo tengo. Y yo le digo, ¿tienes qué? ¿Qué te pasó? Lo encontré, ¿encontré a quién? Y entonces es cuando me cuenta que pudo recordar lo que pasó con su primo y que wow. definitivamente haber vuelto a encontrar esa parte solamente me pudo llamar 3 días después de escribir y llorar y llorar y llorar profundamente el dolor sentido de la pérdida de la confianza y del amor que él tenía por su primo, por lo que había hecho, por lo que había sucedido. Entonces, ahí ella empieza a darse cuenta y a reconstruirse de nuevo, dándose cuenta que como seres, no, somos seres espirituales. En un momento dado, todas esas emociones regresan en el tiempo para decirnos que hemos dejado algo inconcluso, algo se quedó sin sanar y aparecen en esos ciclos, en esas relaciones que terminan o a veces llegamos a somatizarlo tanto que aparecen como una enfermedad. Es decir, nos duele la cabeza, nos enfermamos del colon, nos enfermamos, es decir, emocionalmente todo lo que dejemos guardado termina dañándonos por dentro. Entonces, por eso la invitación a estas mujeres a adentrarnos, a no tener miedo, de verdad a buscar ese equilibrio de la cruz que necesitamos tener para estar en el centro donde Jesús puso su cabeza, para ser esas mujeres libres, únicas e irrepetibles, felices y dignas de amar y ser amadas que Dios quiere que seamos cada una de nosotros. Todo eso que tú dices me parece fantástico y me encanta la historia de cómo en este caso de María, ella logró utilizar las técnicas humanas, la escritura, la sanación, todas estas técnicas psicológicas, pero no se quedó ahí, se quedó en esa unión de ese creador y Dios que le ayudó a perdonar desde el alma, no desde la mente.
Porque hay muchas terapias actualmente en las que te hacen lo mismo, o sea, hacen la escritura, hacen el recordar, pero hay una gran diferencia y la diferencia está en que son dimensiones humanas, pero cuando las conectas con una dimensión superior y divina, la sanación es desde lo más profundo de tu alma. Yo quisiera hacerte unas dos preguntitas, Alfita, que me parecen claves con respecto a lo que decías ahorita, y es que las mujeres venimos de familias tan débiles, imperfectas, ya sea por una mamá que vimos que frustró su vida profesional y entonces nosotros no lo queremos hacer, por tener unos hijos, y entonces nos da temor tener hijos, nos da temor un esposo que en teoría maltrataba física o psicológicamente a la mamá, entonces nos decimos, no, mejor no, yo no me voy a aguantar un hombre, yo no quiero nada de esto, yo prefiero estar sola. Y tú decías, al final, cuando hacemos esas rupturas, no solamente rompemos digamos, un espacio de acuerdo, sino rompemos el sentido del amor, el sentido de lo que significa el amor. Y hoy en día nos aterramos en el mundo, por ejemplo, corporativo, en el que yo me muevo mucho, y decimos, pero es que hoy los empleados no están comprometidos, pero es que hoy la gente definitivamente no lucha, no tiene berraquera. Y yo me pregunto, ¿cómo van a tener berraquera cuando lo que vieron entre sus papás es querer ver como si el otro fuera perfecto o pensar que yo soy perfecta o que los problemas del otro son peores que los míos? Y al final la única solución que yo doy es el divorcio o el vivir como víctima. Entonces yo siempre digo es que no es ni divorciarse, ni victimizarse, sufriendo, siendo lo peor del mundo, sino es unir sus manos y sanarse y elevar la oración a Dios para que al final encontremos ese equilibrio en medio de la imperfección. ¿Qué le dirías tú hoy, Alfita, una mujer que lleva 35 años escuchando casos de familias, que se ha dado cuenta que este no se trata de Pedro, de María o de Juan que está afuera, sino de mí, a esas mujeres que hoy piensan que la solución es divorciarse o que la solución es victimizarse? ¿Qué les dirías tú? ¿En dónde está la solución? Pues importante pregunta, Janita, porque tenemos es que tener clara la misión. Es decir, esa misión de vida que traemos y que es precisamente la de aprender a amar. Y no lo estamos logrando porque estamos atrapados por el ruido de nuestras mentes al no saberla silenciar para poder escuchar el corazón. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, soluciones, ¿no? Porque es que ya sabemos, estamos atrapados por un mundo que nos tiene contaminados. Estamos atrapados por el celular, estamos atrapados por las comunicaciones, por la moda, la farándula, el trabajo. El trabajo nos atrapa y creemos que solamente somos para producir, para tener cosas y nos olvidamos que de verdad nosotros necesitamos volver a escucharnos, O qué volver a pena nuestro interrumpirte, interior. qué pena interrumpirte, o a veces pensamos que trabajamos para alimentar nuestro ego de ser mujeres súper intelectuales. Y aquí quiero hacer un énfasis, y por eso somos mujeres integrales. Qué delicia la intelectualidad, qué delicia estar físicamente bien, pero qué delicia que todo eso esté permeado en un equilibrio, equilibrio espiritual. Ese es el punto, no es que no seamos intelectuales ni físicamente hermosas, es simplemente en el equilibrio. Entonces, cuéntanos. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es ese consejo que tú les das a ellas para liberarse de de ese atrapamiento en que nos tiene este condicionamiento de la sociedad en donde nos decimos que tenemos que ser las putas boy intelectual, que también los podemos ser, y que entonces no podemos ser madres y disfrutarnos el proceso de madre porque nos quita el espacio de ser mujeres intelectuales, o que entonces no podemos ser esposas porque entonces nos quita el espacio de ser mujeres libres y que nos cuiden también? ¿Qué les dirías tú? Porque esa es la sensación de miles de mujeres actualmente, ¿por qué le tengo que servirle el desayuno a mi marido? Pues que se lo sirva solo. ¿O por qué tengo que criar un chino? ¿Qué mamera? O mejor contrato una nana porque igual tengo plata. Y si mi marido se la pasa afuera trabajando,
Pues mejor contrato una nana que está a las 24 horas y hace todo lo que yo necesito, ¿y para qué marido? ¿Qué les dirías y por qué decidir amar? ¿Por qué no más bien estar tranquilas y solas con la nana, con la mamá? Porque si las podemos pagar y nos es más cómodo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena amar en pareja? Son muchas preguntas, muchas inquietudes, pero una que definitivamente nos está pasando a la mujer de hoy. Hemos entrado en una competencia increíble contra el hombre y con tantas ideologías que rondan en este momento por el mundo, donde nos han dado también políticamente y también a nivel jurídico, nosotras tenemos unas prelaciones increíbles en todo. Entonces, y pues protegidas, claro, porque también fuimos mucho tiempo maltratadas. Pero nos hemos creído entonces ahora superiores al hombre y trabajamos casi como haciendo competencia. Y todo el tiempo compitiendo con ese compañero y a veces quién da más. Pero quién da más en la parte laboral, en la parte económica, pero en la parte emocional, a veces nosotras que somos las guerreras espirituales, es decir, las que nos dotó el Señor, nuestro Creador, nos dotó como compañeras. A nosotros no nos mandaron para hacer ni la cabeza ni los pies. Fuimos hechas de una costilla para ser protegidas, para ser amadas y cuidadas. Pero no nos estamos dejando. Las mujeres hoy en día no nos dejamos amar. Queremos todo hacerlo nosotras. Y pues sí, vale, porque una naranja completa no necesita de nadie para que le provea y le traiga. Pero tenemos que ser seres en relación. Hombre y mujer los creó para estar juntos, para ser complementarios. Y necesitamos, es una necesidad profunda del ser humano de sentirse amado, el sentirse abrazado, el sentirse aceptado, el sentirse cerca de ese ser espiritual y de ese ser que Dios entregó para su bien, en una relación libre, pero también en una relación en la que, para la que también estar casados debe ser una vocación que gestionamos desde el corazón, desde la mente, porque eso no nos va a llegar si nosotros nos quedamos solamente en la parte intelectual y en la parte comercial y el de ser solo el proveedor en esa competencia, pues ahí nos quedamos y ese hombre no tendrá espacio en nuestra vida. No los queremos, ¿por qué? Porque ya nosotras somos autosuficientes, podemos todo solas y somos capaces, lo logramos, claro, pero logramos una parte destruyendo esa otra, de ese ser complementario, de ese hombre que no se va a querer quedar con un monstruo de mujer capaz en todo, que lo está prácticamente eliminando. Es decir, nos hemos hecho y nos hemos empoderado tanto que soy madre de de tres hijos y siempre tuve miedo, tengo 5 nietos y siempre tuve miedo que alguno de mis hijos le tocara a una mujer tan empoderada, porque no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, porque para lograr de verdad hacer feliz aún en un hogar, ser feliz en un hogar, necesitamos tener modelos de referencia. Tenemos que buscar esos modelos de identidad sanos. Pueden ser esas personas profesionales, ejecutivas modernas, trabajadoras, empresarias libres, pero que proyecten ese modelo de identidad que estamos necesitando y que nos lleven a soñar con ser mucho mejores. Es decir, tal vez como esa persona hay mucho mejores que ella. Eso es lo que nos está haciendo falta en esta sociedad de mujeres. Y por eso Mujeres Smith tienen que buscar ser esos modelos que se están necesitando en nuestra sociedad, porque estamos destruyendo de verdad esa misión divina de ser
hombre, mujer en relación, construyendo familia. Y los que nos queremos quedar solos, los que han elegido esa opción, con un perro, con un gato, reemplazando esa maternidad, pues respetable, pero se están perdiendo de lo más bello y hermoso de la creación, que es ser madre. Y para aquellas que han sido madres, decirles que la maternidad es la realización más profunda y hermosa de una mujer, en una relación al lado de un compañero, de un hombre que hay que valorar, hay que cuidar y amar, porque si no, él no se va a quedar. Él no se va a quedar donde sobra. Él no se va a quedar donde no lo necesitan, porque su ser creador lo hizo para ser el protector, el cuidador y el que está ahí para proveer. Nosotras los terminamos eliminando porque no cumplen con el sueño y con la expectativa que nos hemos creado con ellos para nuestra vida. ¿Y cuál es esa Entonces, expectativa que hoy las mujeres tienen de ese hombre? Porque, mira, aquí hay dos cosas que quiero como aclarar y me parecen súper importantes, Alfita, y es, claramente, ser una mujer empoderada no es malo, pero en no, equilibrio. Claramente, ser una mujer intelectual es súper importante en equilibrio. Claramente es una decisión de vida y una vocación el matrimonio, pero no quiere decir que, es que yo no estoy hecha para el matrimonio. No, yo tengo que trabajar mi vocación. A mí me dan unas habilidades básicas y yo las desarrollo yendo a una universidad, entrenándome, trabajando todos los días. Igualito es el matrimonio. O sea, porque a veces hay gente que dice, yo estoy negada para eso, como para el inglés, ¿no? Tú tienes la capacidad, simplemente es hacerlo. Cuarta cosa que quisiera aclarar, que me parece clave, es que estamos hechos para vivir en sociedad y en unión, en medio de la imperfección, viviendo un amor que viene de la divinidad, que es perfecto, pero que al entrar en una dimensión humana, en pareja, siempre va a ser imperfecto y siempre van a haber luchas y siempre van a haber dificultades. Y yo siempre le digo a la gente, usted tiene que decidir en dónde va a sufrir, si dentro del matrimonio o afuera, porque es que igual va a sufrir. O sea, relájese. Y tal vez el sufrimiento adentro es incluso menos que afuera, porque con la mamá o con la vecina o viendo al exmarido andando con otra feliz y uno solo o con otro que también va a tener los mismos problemas, pues decida en dónde va a sufrir y en dónde va a sufrir menos, porque al final el sufrimiento es lo que te va a llevar a entender que estamos en una dimensión en la que precisamente el sufrimiento se mata con amor y amor verdadero, amor de Dios. Entonces, Alfita, eso que tú acabas de mencionar, de que estamos eliminando a los hombres porque somos naranjas completas, ese cuento de la media naranja ya está mandado a recoger. Es clave entender que somos dos naranjas que ruedan juntas y que a veces una rueda más rápido y otra rueda más lento, pero que la otra la espera. Y esa es la belleza y la grandeza del amor de Dios. ¿Se me está acabando el tiempo? Entonces voy a mandarte otro link, ¿listo? Ya te mando otro link, ¿listo? Y lo editan. Bueno, entonces hemos entendido como esos aspectos de integralidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, Alfita, hoy estas mujeres que estamos atrapadas en este mundo de desequilibrio sin que sea malo ser intelectual, sin que sea malo ser una mujer fitness, linda, hermosa, pero que cogiamos en ese entendimiento del amar y del amor verdadero en pareja para poder tener una pareja y sentirnos felices y tranquilas? ¿Cuáles serían esos tres bueno, consejos que tú das, esos tres tips? bueno, pues el más importante para lograrlo, mi niña Dianita, es este objetivo, para lograrlo de verdad, es renunciar, es decir no a nosotras mismas, a nuestro ego, Ok. es renunciando a uno mismo pensando en un bien mayor. Es decir, ese bien mayor en gestionar en esos valores, esos ideales, esas emociones y esos vínculos familiares que hemos perdido. Es decir, necesitamos gestionar todo ese bien mayor pensando en construir un hogar.
unos hijos, en tener unos nietos. Eso se llama familia. Entonces, si no lo gestionamos, no lo vamos a lograr. Solo así podremos lograr llegar donde se quiere, con un modelo de vida coherente y atractivo. Alfita, Y una así, pregunta, qué pena interrumpirte. ¿sí? Cuando a mí me dicen renunciar, yo de una vez pienso, no, me volví brutica, me volví, me numericé, mejor dicho, ya no voy a poder trabajar, ya no puedo ser una mujer intelectual, ya no puedo viajar, ya no puedo tener amigas. ¿Qué es renunciar y a qué realmente? Porque en el fondo no es nada de eso. Pues a veces, por ejemplo, tenemos ya tenemos lo suficiente. No nos vamos a ir de aquí llevándonos el trasteo. Ya tenemos en nuestra vida una empresa, tenemos ya unos bienes con lo que el Señor nos ha bendecido. Hay quienes tienen una profesión, que son jóvenes aún y ya tienen una vida prácticamente hecha. No necesitan más cosas, no necesitan más ruido en su mente y en su interior. Necesitan es unir esa mente con ese corazón y esa alma para empezar a vivir, a soñar y a ser felices. Lo que ha pasado en la vida de tristeza y dolor, mírenlo como parte del aprendizaje que era necesario para poder ser felices. Pero la felicidad es una conquista que vamos haciendo en el día a día, logrando realmente lo que queremos, y para lograrlo a veces tenemos que renunciar. Nos ofrecen un viaje de pronto con un trabajo en la Conchinchina, pero tenemos un hogar y una familia. Ay, pero allá voy a ganar más, allá voy a ser la jefe espectacular con yo no sé cuántos millones que me vaya a ganar. Pero ahí estoy renunciando a una parte de mí, a lo más importante, porque es que tener una familia, tener un compañero o una compañera, esas son las que tenemos que cuidar. Ese tipo de relación es la que verdaderamente tenemos que cuidar. Porque si te vas un año, dos, 10 años, cuando regreses, tu papá, tus hermanos, ahí te estarán esperando, hasta tu hijo si los tienes. Pero esa pareja, ese esposo, esa esposa ya no va a estar. Esa es la que hay que cuidar. Y a eso es que a lo que tenemos que renunciar. A muchos a muchos momentos, a muchas glorias, a muchos gozos en esa parte intelectual y en esa parte de construir un futuro, o de construir de pronto, las mujeres estamos soñando en que solas podemos todo. Y claro que lo podemos, claro que sí, tenemos la madera, tenemos todo para lograrlo. Pero en el fondo logramos todo eso material y nos estamos quedando espiritualmente vacías, porque nos hace falta la otra parte integral, esa otra parte que nos exige renunciar a todo eso que somos capaces y que podemos lograr en otras dimensiones, para volver a nosotros, a nuestra misión de verdad. Vinimos a aprender a amar, y solo se aprende en relación con ese hombre, con esa familia. Entonces necesitamos es volver a nosotras, a nuestra esencia. Y es necesario para ello alcanzar esa sanación de esas tres dimensiones de las que hemos venido hablando: cuerpo, alma y espíritu, para llegar hasta el punto raíz. ¿Qué fue lo que nos bloqueó? ¿Qué fue lo que se quedó estancado en nosotros, en nuestro interior, para que haya salido esa mujer con tanta rabia? Porque en el fondo hay rabia y hay dolor por alcanzar eso, para demostrarle al mundo. No, no le está demostrando al mundo. Quieres demostrarte a ti que eres capaz, que puedes, que eres invencible, que lo vas a lograr. Y claro, porque es que si tú te lo propones, nuestro creador te va a dar todo lo que te propongas. Por eso, esa otra parte de volver a nosotras, a construir realmente esa misión hermosísima de amor y de vida llamado familia, necesitamos gestionarla. Necesitamos ser conscientes de esas emociones y de ese vínculo
que traemos, porque todos nacimos en una familia. Es volver a ese vínculo, ¿sí? Hay un Entonces, punto de los que, de lo para poderlo lograr. que tú me dices que me parece espectacular y pues ahí estoy yo, ¿no? Ahí estoy yo en toda esta lucha de ese aprender a amar, porque recuerdo cuando tuve mi primera hija, yo lo primero que le dije a mi esposo fue, uy, no, eso es una clavada muy berraca, no, 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 salgámonos de viaje por ahí un mes, porque es que venirse a clavar uno a tener un hijo, eso es una cosa tenaz. Y cuando tuve mi primera hija y empecé a tener esos conflictos de, esto no me va a dejar ser, Dios hace su obra perfecta. Mira, yo tenía mucho miedo por mi cuerpo, porque mi cuerpo, pues dije, no, yo ahorro para el chico y ahorro para la lipo, porque de una vez voy a quedar gorda. Mira, la lactancia me llevó a ser más flaca después, después del embarazo que antes del matrimonio, porque lacté mis hijos y se me chupó toda la grasa, quedé súper fitness después del tema, no tuve necesitada plata para la lipo. La empresa en la que yo decía, no, ahora qué voy a hacer, cómo voy a tener tiempo para hacer ejercicio, entonces salía al parque con la niña trotando. Me acuerdo que la columpiaba y hacía abdominales y flexiones de pecho y sentadillas para lograr integrar, digamos, como el ejercicio con la maternidad. Y después decía, no voy a tener tiempo para mi empresa. Y crecí. Dejé de ser una autoempleada a tener ahora 10 empleados que aproximadamente tengo en mi empresa, en donde aprendí que la gente, pues dando empleo y ayudando a dar empleo, podía tener tiempo para mis hijos. O sea que ese renunciar a veces no es ni tan renunciar, ¿sabes? Al final, No, al final no renuncias. Al final, si tú lo haces en conexión con el amor de Dios, te da más sin dejar de ser una mujer intelectual. Es hermoso y por eso te lo preguntaba de qué era. Porque a veces son cosas tan chiquitas como simplemente deja trabajar una hora, pero igual es que no es que vayas a dejar de producir. Contrata a una persona y el amor de Dios, y tú lo ofreces a Dios en oración, te va dando la oportunidad de crecer intelectualmente de una forma diferente. Por eso no es ni el victimismo ni el divorcio. Es algo que solo la divinidad te dice cómo es diferente. Esa es el primer consejo. Y el segundo. El segundo, cómo lograr de salir de ese atrapamiento. Dianita, qué compartir más hermoso y bellísimo el que acabas de hacer. De verdad que sí. Esas son las mujeres mix. Es decir, esas guerreras, luchadoras, que tienen clara su misión de vida, de ser profesionales, de ser exitosas, pero también de ser madres, esposas, comprometidas y decididas a continuar cumpliendo con esa misión bellísima de constituir de verdad una familia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 4 palabras claves y lo decías hace un momento. Primero, necesitamos tiempo, organizar el tiempo. Esa hora que dices que bueno, que alguien me ayude, esa es una renuncia. Esos son los que tenemos que empezar a ver cómo nos vamos a organizar, hacer un pare para estar con nosotros, para saber qué queremos realmente, si lo estamos haciendo bien o qué nos está haciendo falta. Reencontrarnos para convivir, decir, esa es la maternidad, a veces esos 40, ahorita antes eran 40 días, ahora son unos meses, que son los que necesitamos para convivir con ese pequeñito, para reencontrarnos, para leer dentro de nosotros y escuchar lo que nos está sucediendo. Entonces, todo eso que tú contabas ahorita de que pensabas que ibas a estar gorda, tú eso era escucharte, esa era tu lectura, ese era tu convivir de ese momento. Para eso necesitamos tiempo, necesitamos actitud, necesitamos esa disposición del alma, de motivar y de tener ganas de conectarnos, de interesarnos en esa parte, de escucharnos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y esa voz interior. Y de esta forma también escuchamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de la empresa, porque si nosotros no hemos aprendido a escucharnos, tampoco vamos a poder escuchar a los demás. Entonces es importante esa actitud del alma, de escucharnos. El otro punto, tener conexión.
Es decir, necesitamos, es indispensable el estar conectados. Ese indicador de desempeño intelectual, físico, emocional y espiritual, en el que la palabra recordar debe estar presente. Estarnos recordando qué tengo en la mente y en el corazón, porque eso es dar. Eso es lo que voy a dar. Recordar, estoy dando lo que traigo. Entonces, necesitamos tener conexión. Y finalmente, con esos pasos podemos trascender. Entonces, es poder dejar huella. Eso es trascender. Dejar una huella en una misión concreta, compartiendo con un propósito verdadero por el cual le demos sentido a nuestra vida, que logremos estar verdaderamente conectados emocionalmente con nosotros mismos y con la presencia viva de nuestro Creador. Ese es el final. Es decir, sentirnos como seres de verdad conectados para poder trascender. Y ahí estaremos viviendo esa felicidad que Dios quiere para nosotros de una manera que va fluyendo. Y todo lo que, no olvidar que todo lo que nos presente y todo lo que en un momento dado nos quiera desestabilizar, es recordar que todo eso hace parte de este aprendizaje y que es bienvenido, que lo que ya pasó era lo que tenía que vivir para aprender, pero de ahí yo también tengo una experiencia, una formación y de ahí tengo que ver qué más puedo hacer mejor por mí. Entonces, Fantástico, voy a recordarlos. Entonces es ¿ah? renuncia temporal y poca, lo voy a poner así, porque realmente no es una renuncia total, es temporal y poca. Segundo, escucharte, Es tiempo, entender necesitamos un tiempo, tiempo para tiempo escucharte, para entenderte y escuchar, sanarte. sí. Una actitud, Tercero, ¿cómo? actitud. Actitud finalmente para poder cambiar esa realidad o sea, eso que te dice, esa escucha en ese tiempo que tienes. Esa disponibilidad del alma para saber qué es lo que quiere. ¿Mm? Exacto. Y lo La cuarto, conexión, la conexión. conexión para trascender. No, eso lo voy a poner en una infografía y lo voy a mandar a enmarcar. Y para la conexión con el amor verdadero y la divinidad, para la trascendencia y dejar el legado y cumplir el propósito. Alfita, definitivamente eres una mujer remit. Remit, Muchas gracias. gracias. Gracias por este espacio. Esperamos que todas las mujeres que escuchen esto, estas palabras les lleguen al alma y puedan utilizar esos 4 pasos claves e importantes. Y estamos aquí ahora que tú eres parte del equipo de líderes de la tribu que lidera a las familias, que lidera toda esa transformación de nuestra sociedad a través de las familias. Pues gracias y bienvenida nuevamente. Pronto la estaremos presentando en nuestras redes con toda su experiencia y toda su grandeza y su historia de transformación personal también. Te mando un abrazo y te amamos mucho. Creo que en mi presentación olvidé decir que tengo 49 años de casada, próxima a cumplir 50 y pues de verdad que feliz, feliz de poder estar aquí en este espacio tan bonito. Muchas gracias, Dianita. Dios te pague. Bendiciones mil para ti, todos los tuyos y este gran y hermoso proyecto que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de él y por Amén. enriquecerlo así de grande. Beso para todos y para toda tu familia y a Miguelito. Un abrazo. Igual, te cuidas. Chao. Bendiciones.